Buenas tardes, compañeros y doctor. El libro que hoy abordaremos en la materia de taller, sociedad y proyecto de nación es el del autor Luis Humberto Méndez y Berrueta y otros autores, en el cual se denomina Méxicos híbridos, de cuando México se volvió plural y todos los discursos fueron insuficientes. El capítulo que veremos el día de hoy es el capítulo 3, que se denomina El Estado híbrido en México, que corresponde del periodo de 1983 al 2014. Este estado híbrido lo llama así porque es una analogía de la biología, ya que expresa una mutación política inacabada, producto de la extraña combinación de dos formas de Estado que entre sí se rechazan, una que es el Estado interventor al mezclarse con el Estado de libre mercado. El autor nos habla de que este denominado estado híbrido es una metáfora, ya que hace una referencia a que es un enajenamiento político socialmente creado. Obviamente el Estado como sujeto abstracto que deja las seguridades de una estructura y se introduce en un periodo desestructurante del momento y eh, entra a un rito de paso. El término rito de paso o rito de iniciación alude a un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro, y esta denominación fue acuñada por el antropólogo francés Arnold van Hepnet en 1909. El autor menciona que el Estado como sujeto abstracto en esta metáfora pierde visibilidad, es decir, parece que no está, pero a la vez sí está. No es, más bien es indefinible y vive un proceso de disolución política, su condición es ambigua, predomina lo confuso y lo paradójico. Pero de momento él nos habla que en 30 años no hemos estado en un país estructurado, es decir, en el Estado mexicano. Este sujeto abstracto sufre igualmente de manera metafórica, es decir, hay confusión institucional en el régimen político, nos habla de un todo nacional, pero no esencialmente estructurado. Él se apoya de hechos sociales para explicarnos la metáfora a lo largo del capítulo 3, donde nos habla de que la crisis económica de 1982 obligó al régimen nacionalista revolucionario a transformarse. ¿Cómo se transformó? Se transformó dejando atrás un patrón de acumulación capitalista, de sustitución de importaciones, y adoptó el papel de exportador. Es decir, se le exigió al país, más que nada, esquemas de libre mercado impuestos por el nuevo orden internacional. Esto fue hasta el 2014, donde el autor nos menciona que el Estado mantenía su carácter híbrido. Este imperativo de refuncionalización institucional, como ya lo mencioné, de la reforma del Estado, fue carcomiendo los cimientos estructurales del pacto social que emergió en la Revolución Mexicana y que había legitimado a sus gobiernos, pero 32 años después se carece de que otro pacto social lo sustituya. A pesar de 12 años en Los Pinos por parte del presidencialismo panista, es decir, Fox y Calderón,
no se erradicó ningún vicio ni se edificó un presidencialismo más funcional. Es decir, no se cambiaron las estructuras que venían siguiéndose, las del viejo régimen. Es por ello que en 2012 vuelve el PRI al poder a la presidencia de la República en diciembre del 2012. Después obviamente, del fracaso de estos dos gobiernos panistas y de la llamada alternancia democrática, surge esta nueva correlación política de fuerzas que se expresó en el denominado Pacto por México, donde se encontraban inmersos el Ejecutivo Federal, el PRI, el PAN y el PRD, lo que impulsó que en los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se dieran importantes cambios constitucionales que en términos jurídicos podría haberse logrado, más bien parecía que se había logrado el anhelado cambio estructural que tanto se anhelaba en el régimen político mexicano, ya que hasta ese momento no se había logrado legitimar socialmente. Las consecuencias de este estado híbrido ocasionaron debilidad institucional, desgarramiento institucional, una ambigüedad normativa, fragmentación y lo más inquietante de todo fue la descontrolada violencia social que estaba a su máximo esplendor y los efectos nocivos en este tiempo de ambigüedades y ambivalencias políticas y económicas pues afectó gravemente a la población trabajadora, que los efectos fueron negativos, ya que hubo un salario real decreciente, como lo hemos visto en exposiciones pasadas en la materia, pues el salario, en lugar de verse aumentado o mejorado para los empleados formales, pues seguía en una grave decadencia y prevalecía la precarización del empleo formal. A pesar de todos los intentos que hemos visto de que se diera una reordenación institucional desde 1983 en los gobiernos neoliberales, no significó un realzamiento de la economía mexicana o de nuevos niveles de acumulación capitalista, sino por el contrario, el crecimiento económico se debilitó, incluso alcanzando niveles recesivos. El resultado fue un bajo nivel de competencia en la planta productiva nacional, ya que su forzada inserción a la economía internacional pues ocasionó este resultado. En lo general se tuvieron niveles de productividad e innovación tecnológica estancados, ya que estos solo estaban concentrados en un grupo selecto de empresas, que constituyeron a través de todas estas décadas un grupo selecto de, pues sí, denominado oligarquía, lo que se tradujo que México, al firmar el Tratado de Libre Comercio, derivado del libre mercado del Estado, se convirtiera en una figura emblemática de nuestra inserción como país a un mundo global. Se incrementaron de manera importante las exportaciones mexicanas, pero a pesar de eso no se tradujo en crecimiento para la economía del país, salvo, como ya lo mencioné, esos grupos oligárquicos compitieron con el éxito de la inserción en México al mundo global, ya que su plan, lejos de consolidarse en la planta productiva nacional, se tendía más bien a una desindustrialización y pues hasta la fecha, en el periodo que el autor narra todos estos acontecimientos sociales, menciona que no existe una fuerza política económica
que de verdad abandere un proyecto preocupado por el fortalecimiento del mercado interno, es decir, que haga crecer los índices de productividad nacional y eso se va a traducir que internacionalmente sea más competitiva. Pero no, México siempre ha mantenido una posición baja en este nivel de producción que en el libro lo menciona que hasta 2010 no había un importante aumento en esa productividad. Otro acontecimiento que el autor considera importante fue que pues se realiza una importante reforma laboral en diciembre del 2012 en la Ley Federal del Trabajo, donde se legaliza lo que de facto se venía imponiendo desde 1983, que es una flexibilidad laboral. Se borró de esta ley la obligatoriedad que tenía el Estado de proteger a sus trabajadores. Jurídicamente quedó establecido que la fuerza de trabajo estaba a merced de los vaivenes del mercado. En consecuencia, pues los trabajadores perdieron muchos derechos laborales, sobre todo aquellos que se veían relacionados con las contrataciones colectivas. Y por otro lado, esta ley laboral le deja de importar el problema de vincular la flexibilidad laboral con la democracia y sus libertades sindicales, ya que su interés se reducía a manejar literalmente la fuerza de trabajo dentro de un marco de competencia de libre mercado. Trata de desarticular al trabajador colectivo o bien mantenerlo bajo control, ya sea tanto empresarialmente como estatalmente, y así se recompondría el tradicional esquema corporativo Estados-sindicatos. La fuerza de trabajo pues no se... Más bien el autor advierte tres grandes rasgos que distinguen a la estructura de trabajo, que era la transnacionalización, donde mencionaba que había alrededor de 2.5 millones de migrantes entre 2000 y 2010 a Estados Unidos, el sector informal, donde menciona que 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad, esto con datos del INEGI, y la delincuencia organizada, que se calcula que alrededor de 1 millón de personas trabajan en el comercio ilícito de drogas. Ya, como podemos ver, es una válvula de escape a todas estas presiones del mercado de trabajo que apuntalan a una total inestabilidad social y pues que son cosas que se dan aún en la actualidad, formando parte de nuestro surrealismo mexicano. Esta reforma que les mencioné del 2012, pues obviamente no corresponde a lo que está dictado por el artículo 123 constitucional, ya que la orientación de este artículo es meramente proteccionista con los trabajadores, pero aquí en esta reforma se establecía una contradicción jurídica que no expresa bien una correlación entre esa legitimidad y la legalidad. El sector empresarial, como igual lo hemos visto en exposiciones pasadas, ha sido siempre un sector intocado del viejo régimen. Está obviamente concentrado en una poderosa oligarquía. Toda la concentración de sus ingresos está en unas cuantas manos. Se
según datos que el autor menciona en el libro, una firma denominada Wealth Inc. A finales del año 2012 menciona que en México existían 16 personas con más de $1.000 millones, 252 con más de 100 y 2.272 personas con más de 2. Es decir, el 1.42% de la población posee el 43% de la riqueza total del país. Es por eso que nos damos cuenta que esto no ha cambiado a lo largo de las décadas, desde 1983 hasta 2014, pese a que se han tratado de mejorar las condiciones, pero pues solo se queda en eso, en meramente discursos políticos que no se ven traducidas en verdaderas acciones y sobre todo que se vean reflejadas en beneficio de la población. Por otro lado, el autor nos habla de la democracia electoral, donde hace referencia a la reforma una de las más importantes reformas políticas en materia electoral, que fue la de 1996, donde se ciudadaniza el IFE. Las reformas se van superando poco a poco la subsunción real de la ciudadanización en los procesos electorales. Aunque se ha dado la alternancia política, no se ha podido impulsar una real transición a la democracia. Como mencioné, esta reforma política electoral en el 96 fue de las más importantes y entre algunos puntos importantes les voy a mencionar algunos. Se dio la modificación en la composición de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se estableció el principio de representación proporcional. Se estableció un procedimiento único para que una organización política obtuviera el registro como partido político nacional. Se modificaron reglas para que el IFE determinara el tope de los gastos de campaña. Se establecieron garantías de mayor equidad en el acceso gratuito a radio y televisión durante el proceso electoral. Se ampliaron las posibilidades legales para formar coaliciones electorales. Se reconoció la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Se hizo que las constituciones y las leyes de los estados incorporaran principios y garantías fundamentales equivalentes a los establecidos a nivel federal, obviamente en materia electoral. Se modificó el régimen político electoral del Distrito Federal. Se trató de reforzar la autonomía del ese entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE, para deslindarlo por completo del Poder Ejecutivo. Y a pesar de todas estas reformas, pues se ha seguido dando una limitada democracia electoral y procedimental, ya que se ha visto que en el espacio de la sociedad política hay un alarmante autoritarismo. Los partidos políticos, económicos y sociales han transformado profundamente al país, pero la clase política mexicana, es decir, los partidos políticos, siguen anclados al viejo régimen. A pesar de que se ha dado se ha tratado de fortalecer un esquema de democracia política procedimental, el autor menciona que existe la cercana posibilidad de que con el retorno de la vieja clase política de priista a los pinos, es decir, con el regreso de Enrique Peña Nieto, se fortaleciera una vieja nueva forma de Estado, como ya les mencioné. Pues en la actualidad nos damos cuenta que seguimos en ese intento, ¿no? de reforzar un
un país social y políticamente dentro de un esquema de democracia. Lo que sí no ha cambiado a lo largo de estas 3 décadas, el autor menciona, que es la cultura política construida y consolidada desde el nacionalismo revolucionario, ya que la democracia pluripartidista que propició esta alternancia hasta la fecha no ha concebido eliminar esencialmente a los adversarios, lo mismo que siguen haciendo viejos procedimientos, que se ven inmersos en la impunidad, en la corrupción, en los clientelismos, en los ya conocidos compadrazgos, en el tráfico de influencias, es decir, la vocación autoritaria para el autor y en lo personal pues continúa siendo vigente. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues que haya un descontento social, pues ya que al ver que todas estas características que ya les mencioné que se dan en la política, pues incrementa que la sociedad pues esté descontenta. No, sabemos que un cambio no viene debería de venir de un partido político, porque se supone que ellos luchan por una causa específica, pero ya nos dimos cuenta que los partidos políticos están prácticamente alejados de todo lo que la sociedad quiere, o más bien de lo que la sociedad quiere que lo represente, y lo que se requiere es una transformación más que nada de una respuesta social que se vea dispersa en una organización social bien organizada, donde estén personas que en verdad quieren impulsar cambios y que estos cambios se reditúen verdaderamente en beneficios para la población y sobre todo para la población más necesitada. Como ya lo mencioné anteriormente, pues el sector empresarial siempre ha sido uno de los ejes intocados del viejo régimen y pues podemos darnos cuenta en la actualidad. Yo lo quise ejemplificar aquí con esta tabla que muestra quiénes son las personas más ricas en México. Esto fue con datos de Rankia México de marzo del 2020, donde a pesar de la situación que vivimos derivada del coronavirus, pues las personas que conocemos, que han sido por años las más ricas de México, como Carlos Slim, su fortuna sigue siendo enorme y a pesar de que ha tenido decremento por la situación actual, pues sus negocios no han, sigue siendo uno de los más bien, sigue siendo de los más ricos de México, seguido de Germán Larrea, que también ha tenido un decremento por la situación actual, Ricardo Salinas Pliego, que en lugar de decremento aquí vemos que tiene un incremento, Alberto Baireles, dedicado a la minería, igual ha tenido un decremento, pero no por eso ha perdido gran parte de su fortuna. Eva Gonda, que también ha tenido decrementos en su negocio, que es el consumo discrecional. Pero a pesar de todos estos factores negativos para sus empresas que es el decremento, pues son las personas en este año que siguen siendo las más ricas en México. Aquí nuevamente con esta imagen ejemplificando a los más ricos del mundo, pues nos damos cuenta que con estas cifras que manejo aquí,
no solo en nuestro país, sino en el mundo. El 74% son empresarios, o sea, como ya lo mencioné, eh, este grupo oligárquico de empresarios, pues no solo en nuestro país, sino en su mayoría de los países, son los que se vuelven los más ricos del mundo. El 12% profesionales, 8% deportistas, 4% artistas, 2% inventores y desgraciadamente los empleados, pues estamos en un 0%. El autor también en sus acontecimientos que va enumerando en el capítulo 3, mmm, cita a Lorenzo Meyer, donde menciona Meyer que a pesar de que en 2012 nuevamente el PRI había vuelto a la presidencia, eh, había perdido una buena parte de poder que tenía en el viejo régimen antidemocrático. Aunque él mencionaba que se lamentaban, era de lamentarse dos cosas. Por un lado, que la reducción del poder presidencial como consecuencia del fin del autoritarismo y el surgimiento de esta institución como un nuevo poder, el de la autoridad moral, el de la legitimidad democrática, el del surgimiento de una presidencia en manos de estadistas y por otro lado la redistribución del poder, que verdaderamente, como nos damos cuenta, no se ha ofrecido algo realmente mejor de lo que ya había antes del 2012, sino más bien hemos seguido estando en la reiteración del obsoleto, lo corrupto y lo injusto, tal como lo señala Meyer. El autor habla de que todos estos hechos que ya les mencioné han llevado al extremo, obviamente como lo hemos vivido, la relación sociedad civil, sociedad política, donde México ha estado en una verdadera inestabilidad en todos los aspectos. Nuestras frágiles instituciones que siguen expresando un estado híbrido porque parecen que han tocado fondo, la desconfianza que existe y el miedo entre la sociedad al régimen político. ¿Cuántas veces no hemos tildado al Estado mexicano de fallido, de hasta criminal? Pensamos que al menos una parte de estas explicaciones, así lo menciona el autor, parten de dramáticos momentos de rupturas, como ya lo señalé, donde hay una enorme ambigüedad, hay un quiebre del nacionalismo revolucionario y nuestra ya obligada entrada a la nueva modernidad que se impuso desde el capitalismo occidental. Este indefinido momento que se ha alargado y se ha entorpecido ha cambiado o retrasado cualquier posibilidad de cambio institucional. Eso el autor menciona que nos lleva a pensar en el análisis, de focalizarnos en 4 puntos centrales, que es la modernidad, el territorio, el imaginario social y el binomio legalidad-legitimidad. Todo esto obviamente aún desde el entorno de un estado híbrido. Afirmamos entonces que en el periodo que ya vimos, que desde 1983 hasta el 2014, a través de todos estos sucesos sociales, se ha mantenido inacabado un tránsito político y económico plagado de ambigüedades que intenta reemplazar un orden social de corte nacionalista por otro sustentado en un sistema de libre mercado.
Sabemos que este nuevo orden social eh, que se busca debe ser legal, debe ser al margen de los derechos ciudadanos y que el grado de autoritarismo que signifique dependerá de la madurez democrática de la que la sociedad misma, pues sí, denote y soporte, ¿no? Ya que entendemos que el orden nacionalista en México ha sido autoritario, pero legalmente disimulado por una constitución política de corte democrático. En ese sentido, desde sus instituciones y desde sus diversos gobiernos de manera igual autoritaria, quienes han marcado los límites a nuestros derechos ciudadanos, a la sociedad, a que la sociedad mexicana carezca de madurez democrática, ya que, como lo mencionamos, desde 1983 el gobierno que encabezaba Miguel de la Madrid se propuso iniciar una cruzada con el objetivo central de reformar el Estado y ampliar, entre otras cosas, los límites de los derechos de los ciudadanos hasta la democratización de sus instituciones. Este viejo orden nacionalista se expresó de manera coherente en un Estado constitucionalmente revestido de legalidad, pero histórica y culturalmente respondía a una ambigüedad, a una formalmente democrática y prácticas autoritarias, pero funcionando con un alto grado de legitimidad social. Luis Echeverría y López Portillo, que fueron los que se empeñaron en no hacerle caso a un mundo que se transformaba ante toda esta investida neoliberal en contra del Estado benefactor, y en lugar de actuar para bien, pues exacerbaron las políticas y los discursos populistas del nacionalismo revolucionario y como resultado tuvieron una gran crisis económica ocasionada por su endeudamiento público exagerado, y lo que tuvieron fueron deficiencias tecnológicas graves en las plantas productivas. Esta clase política desde 1983 pues le cambió el rumbo completamente al Estado por decreto del Ejecutivo Federal, anunció, como ya lo vimos, reformas, se, se implementaron una serie de medidas, las más publicitadas en el ámbito laboral, y se preparaban para una planta productiva que fuera a competir a nivel, como ya lo mencioné, a nivel global. Este proceso de cambio que México inició en el 83, pues suponía la existencia de un Estado-nación sometido más bien ante las reglas que imponían los organismos transnacionales y que integraban la compleja red institucional, a lo que el autor le llama modernidad tardía. Esta modernidad tardía pues se hizo mediante establecer estilos globales de comportamiento económico y político, aceptar formas de coerción universales y apremio para estimular el imaginario social. Si bien es cierto que esta modernidad tardía tendía a la existencia de un orden global, esto no significaba, al menos a mediano plazo, la desaparición del Estado-Nación. Si bien ha perdido fuerza y se ha debilitado su relación con los poderes transnacionales, pero el autor menciona que su sistema territorial y su territorialidad se mantienen. El autor señala de manera importante, y que el autor aquí nos señala que el concepto de modernidad anfibológica es una forma de insertarnos en el mundo global. Es por eso que lo define como modernidad anfibológica
al espacio social del cambio obligado que no se resuelve, debido a que hay imprecisión, indeterminación o confusión que se expresan en los procesos políticos, sociales y culturales en México. Se termina el Estado nacionalista, pero no se consolida el de libre mercado, ya que pues el Estado sigue estando en una situación de indefinición, se estanca en un largo momento, y es por ello que él recapitula y menciona que se necesita este cambio para que pues haya un verdadero cambio en el aspecto del Estado, y que este contemple espacios sociales mejores. También nos habla sobre el impacto que este estado híbrido tiene sobre el territorio. Como ya lo mencioné, eh, su sistema territorial y su territorialidad se mantienen. Cuando habla de sistema territorial, la mención es hacia su estructura, es decir, hacia la forma particular en la que se divide o se reparte el espacio, es decir, los lugares físicos que lo determinan y las redes que existen para su comunicación. Y cuando hablamos de territorialidad, se hace referencia a la vida cotidiana de los habitantes de ese territorio, sus relaciones de trabajo, familiares, sociales o religiosas. Territorialidad se define tanto interna como externamente por hábitos particulares y por la contradictoria relación con territorios más amplios que le imponen conductas y formas de comportamiento. Lo que llega a definir el autor, que esta territorialidad se define como a veces como estable o como inestable, pero el autor habla de que esta relación desigual de lo territorial con lo extraterritorial viene a ser la expresión correcta de lo que ya les mencioné, la llamada modernidad anfibológica, que pues desde nuestro territorio no puede definirse solo desde lo político estructural, sino también desde lo económico multinacional, que comprende empresas, organismos y tratados supranacionales. Es decir, el autor menciona que es difícil aceptar que México se defina desde lo económico multinacional y no desde lo político nacional. Por eso menciona que el Estado-Nación es débil, y que también débil la manera en cómo se legitima desde el poder. Es otro territorio el que nos determina, más amplio, más abarcador y supranacional, que es el Tratado de Libre Comercio, y él menciona que si tenemos una estructura política sólida es sinónimo de fortaleza y estabilidad. En cambio, una determinación económica extraterritorial como la que se viene dando a lo largo de este capítulo impone sus reglas sobre lo político nacional y deriva en que sea una fuente de inestabilidad, de producto de carácter caprichoso, coyuntural y con el que se ejercen intereses privados inmediatistas, por lo que nuestra economía se encuentra inserta en una inmensa red internacional que entonces esta red internacional se impone sobre nuestro Estado-Nación. Es decir, pues más de
200 años, aquí menciona el autor, que ha persistido el imaginario social, eh, que ha agraviado a generaciones de mexicanos, que han sido lastimados pues por vivir en la pobreza o en la pobreza extrema, que han sido humillados por el despojo de sus derechos fundamentales, que han sido ignorados por el poder, que nunca han tenido la, pues sí, la costumbre de ver y ver hacia la población que más lo necesita. Es por ello que es, para el autor es evidente que la mayoría de mexicanos la salida no se encuentra desde una estrategia nacional inserta en un proyecto de modernidad anfibológico, sino que este, estos cambios, como ya les mencioné, se van a dar desde el comportamiento de lo instituyente y lo instituido, como lo vimos ya. Si bien, como ya lo mencioné, pues requerimos de un cambio y esta lectura continúa, eh, y las exposiciones sobre esta para ver en qué, cómo va llevando el autor hacia, hacia los momentos de cambio que él establece, pues se puede llegar a conclusiones de este capítulo 3, donde nos damos cuenta que la fuerza política es la que se resiste a concluir el estado híbrido, pues se han dejado llevar por intereses transnacionales, que sin duda hasta la actualidad falta impulsar y consolidar un impacto social preocupado por el mercado interno y que le quite esa hibridez al Estado. Si bien hemos experimentado alternancia ya en el poder y con el nuevo presidente, pues que ha dado un cambio más, en relación a la alternancia del poder, pues esperemos que él se preocupe más por este mercado interno, ya que como lo vemos, pues se ha preocupado eh, en el corto periodo que lleva por los más necesitados, pues también que se preocupe por ese mercado interno para quitarle la hibridez que pues se ha mantenido a lo largo de las administraciones del PRI y del PAN, que este periodo de 1983 al 2014 tuvo totalmente acorralado al Estado y a sus instituciones. ¿Por qué? Pues porque ellos querían, como ya lo mencionamos, tratar según ampliar o todo mediante la Constitución, y es por ello, pero en realidad era un autoritarismo disfrazado con una constitución de corte democrático, y pues no es la mejor opción para salir de este estado híbrido.